El marido de mi hija pensaba que yo era simplemente un viejo tonto que no entendía nada. Solía colarse en mi habitación cuando creía que yo estaba dormido, rebuscando entre mis cosas, buscando algo de valor. Pero esa noche, cuando abrió mi cajón para tomar las llaves de la caja fuerte, su rostro primero se puso blanco como la tiza, y luego amarillo como la yema de un huevo. Lo que vio allí cambió su vida para siempre. ¿Y yo? Yo solo sonreí en la oscuridad. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. Me quedé con el tenedor a medio camino de la boca cuando la voz de Damián interrumpió nuestra tranquila conversación durante la cena. Entonces, Ricardo, esa caja fuerte de arriba, ¿qué tipo de cerradura tiene? Mariana casi se ahoga con el agua. Damián, ¿qué clase de pregunta es esa? Pero los ojos de Damián seguían fijos en los míos, esperando. Había algo depredador en su expresión que hizo que se me oprimiera el pecho. Dejé el tenedor con cuidado, ganando tiempo. Solo curiosidad sobre la seguridad del hogar. Continuó, con esa sonrisa ensayada extendiéndose por su rostro. Ya sabes, con todos los robos en la zona últimamente. ¿Qué robos?, pregunté. He vivido en este vecindario durante 15 años. La mayor emoción que habíamos tenido fue cuando el gato de la señora Ramírez se quedó atascado en un árbol el mes pasado. Damián agitó la mano con desdén. Ah, probablemente no te enteras de ellos. Por favor, manténlo en silencio para evitar el pánico. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en mi mesa de comedor. Pero un hombre de su edad, viviendo solo en una casa de este tamaño, debe tener algunas medidas de seguridad serias. Mariana se movió incómoda en su silla. Papá siempre ha sido cuidadoso con cerrar todo con llave. Correcto. ¿Pero qué pasa con el seguro? La voz de Damián se volvió más insistente. Quiero decir, si algo te pasara, Dios no lo quiera, Mariana necesitaría saber dónde se guarda todo lo importante. ¿No es así? La habitación se sintió más pequeña de repente. Observé el rostro de Damián, notando cómo sus pupilas se dilataban ligeramente cuando mencionaba mi hipotética muerte, cómo sus dedos tamborileaban contra la mesa cuando no respondí de inmediato. Tengo todo organizado, Gigi, finalmente. Mariana sabe lo que necesita saber. ¿Pero sabe ella sobre la llave? La pregunta quedó en el aire como humo. Mariana miró entre nosotros, con la confusión arrugando su frente. ¿Qué llave?, preguntó ella. La sonrisa de Damián se ensanchó. La que está en el cajón del dormitorio de tu papá. ¿Esa qué? ¿Cómo sabes de alguna llave en mi dormitorio? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Solo por un momento, la máscara de Damián resbaló. Vi algo frío y calculador cruzar sus facciones. Antes de que regresara la expresión de yerno preocupado. Estaba buscando aspirinas la semana pasada cuando me mataba la cabeza, dijo suavemente. Mariana me dijo que revisara el botiquín de tu baño, pero accidentalmente abrí el cajón equivocado primero. Lo siento, no quise invadir tu privacidad. Mariana asintió rápidamente. Recuerdo ese dolor de cabeza. Realmente estaba sufriendo, pero yo también recordaba ese día. Damián había estado arriba durante casi 30 minutos, alegando problemas estomacales después de la cena, tiempo suficiente para hacer más que buscar aspirinas al azar. La aspirina está en el botiquín de medicinas, dije en voz baja. Siempre ha estado ahí. La mandíbula de Damián se tensó casi imperceptiblemente. Debía haber estado realmente despistado por el dolor. La conversación continuó a duras penas después de eso, pero Damián seguía volviendo al tema. Preguntas sobre mi banco, sobre quién más tenía llaves de la casa, sobre mis rutinas diarias. Cada pregunta se sentía como dedos hurgando en una herida, probando en busca de debilidad. Cuando la cena finalmente terminó, Mariana se levantó de un salto para recoger los platos. Yo me encargo de la limpieza esta noche, papá. Tú cocinaste. No me importa, dije, ya apilando los platos. Era mi rutina, mi forma de procesar los eventos del día. Esta noche, necesitaba especialmente el ritmo familiar de lavar y secar. Vamos, mi amor, le dijo Damián a Mariana, con la mano ya en su hombro. Deja que tu papá se encargue de su cocina. Deberíamos descansar un poco. Desaparecieron escaleras arriba y escuché cerrarse la puerta de su dormitorio.
Pero mientras frotaba los platos de la cena, seguía repitiendo las preguntas de Damián. La forma en que sabía de una llave que no debería haber sabido que existía. La mención casual de mi muerte y la herencia de Mariana. Mis manos se movían automáticamente. Lavar, enjuagar, secar, mientras mi mente catalogaba cada señal de alerta que había ignorado durante las últimas 3 semanas. La historia del desempleo de Damián que nunca terminaba de cuadrar. Su constante interés en mi situación financiera. La forma en que estudiaba mi casa como si estuviera memorizando planos. Terminé el último vaso y colgué el paño de cocina en su gancho. La cocina brillaba bajo las luces del techo, restaurada a un orden perfecto. Pero algo fundamental había cambiado esta noche. La casa se sentía diferente ahora, no más segura, sino expuesta. Arriba. Podía escuchar voces ahogadas a través de las paredes. Luego silencio. Era hora de ver qué otras sorpresas me esperaban en mi propio hogar. Lo primero que noté al subir las escaleras fue la puerta de mi dormitorio. Estaba ligeramente entreabierta, tal vez unos 5 centímetros de oscuridad visibles a través del hueco. Me detuve en el último escalón, con la mano agarrando el barandal. Esa puerta había estado cerrada cuando bajé a cenar. Siempre la cerraba. Un hábito de 40 años de vivir solo. Roto solo recientemente por la presencia de mi hija en la casa. Pero Mariana y Damián se alojaban en la habitación de huéspedes al final del pasillo. No había razón para que nadie estuviera en mi dormitorio. Me quedé allí durante 30 segundos escuchando. Ningún sonido provenía de la habitación de huéspedes. Ningún movimiento en ninguna parte de arriba. Solo los ruidos familiares de asentamiento de una casa vieja y mi propio corazón latiendo en mis oídos. Empujé la puerta lentamente, esperando que rechinara. No lo hizo. Las bisagras estaban bien aceitadas, silenciosas, pero entrar en mi espacio privado se sintió como caminar en la escena de un crimen. Todo parecía normal a primera vista. La cama todavía estaba hecha, con las esquinas tensas y perfectas. Mis anteojos de lectura estaban en la mesita de noche donde los había dejado. La lámpara estaba en el mismo ángulo, pero mis ojos, entrenados por décadas de vida metódica, captaron las discrepancias de inmediato. La puerta del armario colgaba abierta exactamente unos 10 centímetros. Siempre la cerraba completamente. Ese pequeño hueco me habría molestado toda la noche. Los cajones de mi cómoda ya no estaban del todo alineados. El segundo cajón desde arriba, donde guardaba papeles importantes, había sido empujado descuidadamente. Una esquina de una carpeta de color manila asomaba como una lengua amarilla. Mi estómago se contrajo. Me moví hacia la cómoda, sacando el cajón por completo. Las carpetas en el interior habían sido revisadas, devueltas aproximadamente en el orden correcto, pero no exactamente. Alguien había sido minucioso, pero no lo suficientemente cuidadoso. Los papeles del seguro estaban mezclados con los estados de cuenta bancarios. Mi testamento, normalmente guardado en la carpeta trasera, había migrado hacia el frente, y la pequeña llave de latón que mantenía pegada con cinta adhesiva debajo del borde del cajón había desaparecido. Revisé 2 veces, pasando mis dedos por la superficie de madera donde había estado la cinta. Nada. La llave que abría mi caja fuerte. La caja fuerte por la que Damián había preguntado tan casualmente en la cena, había sido descubierta y tomada. Mis manos comenzaron a temblar. No de miedo, sino de rabia. Esto no fue al azar. Esto no fue oportunista. Alguien había entrado en mi santuario privado y lo había violado sistemáticamente, buscando artículos específicos. Alguien que sabía exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Me moví hacia la caja fuerte. Un modelo pequeño pero robusto atornillado dentro de mi vestidor. La cerradura digital todavía funcionaba, pero eso ya no importaba. Damián tenía la llave para la anulación manual. De pie en mi armario, rodeado de décadas de posesiones acumuladas. Me sentí totalmente expuesto. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuántas veces había estado aquí mientras Mariana y yo estábamos abajo, catalogando mis pertenencias como artículos en una tienda? La violación fue más profunda que el robo. Esto era personal, íntimo. Alguien había tocado mis papeles privados. Había visto mis registros financieros. Había manipulado cosas destinadas a nadie más que a mí.
Los límites cuidadosos que había construido alrededor de mi vida habían sido cruzados con precisión quirúrgica, pero Damián había cometido un error crucial. Había asumido que yo no me daría cuenta, que yo era solo otro anciano despistado, demasiado confiado y demasiado cansado para prestar atención a los detalles. Estaba equivocado. Cerré el cajón de la cómoda con cuidado, dejando todo exactamente como lo había encontrado. Si Damián pensaba que estaba operando en secreto, necesitaba que siguiera creyendo eso. Dejemos que piense que su intrusión ha pasado desapercibida. Dejemos que proceda con cualquier plan que esté tramando. Porque ahora, yo sabía con qué estaba lidiando. Esto no se trataba de desempleo o dificultades financieras temporales. Esto se trataba de robo. Robo premeditado y calculado por alguien que había pasado semanas estudiando mis rutinas y vulnerabilidades. Alguien que dormía al final del pasillo con mi hija. Apagué la luz del dormitorio y comencé a prepararme para ir a la cama, pasando por mi rutina nocturna normal. Pero cada acción se sentía diferente ahora, realizada para una audiencia invisible. ¿Estaba Damián escuchando? ¿Sabía que había descubierto su búsqueda? Mientras retiraba las sábanas, un pensamiento cristalizó en mi mente. Mañana, comenzaría a reunir pruebas. Esta noche, me quedaría despierto y planearía. Pero primero, necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. Dormir era imposible. Me acosté en la cama, mirando el techo, mi mente recorriendo las revelaciones de la noche. Cada pequeño sonido me ponía tenso. La casa asentándose, el viento a través de los árboles afuera, el leve zumbido del refrigerador. 2 pisos más abajo, a las 11:47 de la noche, según mi reloj de mesa, escuché movimiento abajo. Pasos suaves cruzaron el piso de la sala. No era el paso ligero de Mariana, algo más pesado, más deliberado. Damián. Permanecí perfectamente inmóvil, controlando mi respiración, escuchando mientras los sonidos se movían hacia el frente de la casa. Luego, apenas audible a través de los delgados pisos de la vieja casa, escuché su voz. Sí, soy yo. Todos están dormidos. Una llamada telefónica. Damián estaba haciendo una llamada telefónica a medianoche, hablando en susurros que pensaba que nadie podría escuchar. Me levanté con cuidado en la cama, atento a no dejar que el colchón rechinara. El piso de madera estaba frío contra mis pies descalzos mientras me acercaba al conducto de calefacción que conectaba mi dormitorio con la sala de abajo. A veces el sonido viajaba a través de los viejos conductos de maneras inesperadas. El viejo definitivamente está forrado de dinero. La voz de Damián subió flotando, más clara ahora. Encontré estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, todo el asunto. Estamos hablando de dinero serio aquí. Mi sangre se heló. Estamos hablando, no estaba trabajando solo. Mañana por la noche, continuó Damián. Mariana va a su reunión del club de lectura. Ella va todos los martes, de 7 a 9. Nos da el tiempo perfecto. Agarré mi teléfono de la mesita de noche, con las manos temblando mientras abría la aplicación de grabación de voz. Lo que viniera después, necesitaba evidencia. Ya tengo la llave de la caja fuerte, estaba diciendo Damián. La tomé hoy temprano mientras cenaban. El viejo tonto guarda todo lo importante allí. Efectivo, joyas, probablemente más información bancaria. El bastardo. Presioné grabar justo cuando su voz se volvió más animada, más confiada. Mira, sé que estás preocupado por el tiempo, pero mis deudas de juego no van a desaparecer. Esos tipos no son exactamente pacientes, si sabes a lo que me refiero. Esto tiene que suceder ahora. Deudas de juego. Eso explicaba todo. La desesperación, el enfoque calculado, la disposición a traicionar la confianza de mi hija. Damián no era solo un ladrón oportunista. Era un hombre desesperado acorralado por su propia estupidez. Ricardo es solo un viudo viejo y solitario. La voz de Damián llevaba una mueca de desprecio ahora, probablemente agradecido por la compañía. No tiene idea de lo que viene. Diablos, me estaba preguntando sobre la seguridad del hogar en la cena de esta noche. Prácticamente me entregó la información que necesitaba. La rabia se acumuló en mi pecho, caliente y consumidora. El desprecio casual en su voz,
la forma en que me reducía a un estereotipo, una presa fácil. Pero me obligué a quedarme callado, a seguir grabando. La belleza es que nunca sospechará de la familia. Incluso si se da cuenta de que falta algo, Mariana lo convencerá de que simplemente extravió las cosas. ¿Sabes cómo se ponen los viejos con su memoria? Los viejos. Tenía 66 años, no 96. Mi memoria era lo suficientemente aguda como para recordar cada palabra de esta conversación. Confía en mí. Para el jueves estaremos libres. Le diré a Mariana que obtuvimos una oferta de trabajo en otro estado. Algo urgente. Nos habremos ido antes de que el viejo sepa qué lo golpeó. Damián guardó silencio por un momento, escuchando a quienquiera que estuviera al otro lado. Luego se rió. Un sonido que hizo que se me erizara la piel. Sí, bueno, tal vez debería haber sido más cuidadoso con a quien dejaba entrar en su casa. Lección de vida, ¿verdad? La llamada terminó. Escuché a Damián moviéndose abajo por otro minuto, probablemente revisando cerraduras o ventanas. Luego sus pasos en las escaleras, cuidadosos y silenciosos. Rápidamente detuve la grabación y deslicé mi teléfono debajo de mi almohada. La puerta del dormitorio todavía estaba ligeramente entreabierta de su búsqueda anterior. No me había atrevido a arreglarla y revelar que me había dado cuenta. A través del hueco, vi su sombra pasar por el pasillo. La puerta de la habitación de huéspedes se abrió y se cerró suavemente. Durante mucho tiempo después de eso, me quedé en la oscuridad, procesando lo que había aprendido. Damián tenía deudas de juego lo suficientemente graves como para involucrar a gente peligrosa. Tenía un cómplice. Planeaba robarme mañana por la noche durante la reunión del club de lectura de Mariana, y tenía la intención de desaparecer inmediatamente después, llevándose a mi hija con él hacia cualquier lío que hubiera creado. La violación de mi dormitorio de repente parecía pequeña en comparación con esta traición mayor. Damián no solo me estaba robando a mí, estaba usando a Mariana como cobertura, manipulando su amor y confianza para preparar su crimen. Pero había cometido un error crítico. Había asumido que yo estaba indefenso, despistado, solo otro blanco fácil. No tenía idea de que yo había pasado 30 años como investigador de seguros antes de jubilarme, o que había lidiado con mucha gente desesperada tratando de ser más lista que el sistema. ¿Damián quería jugar juegos con un anciano? Bien, veamos qué tan inteligente era realmente. Acostado allí en la oscuridad, con la confesión grabada de Damián en mi teléfono, me encontré pensando en cómo empezó todo esto. Hace 3 semanas, cuando la llamada desesperada de Mariana había destrozado mi tranquila mañana de martes. Yo había estado leyendo el periódico, con el café enfriándose a mi lado cuando sonó mi teléfono. El nombre de Mariana en la pantalla siempre me hacía sonreír, pero su voz ese día era diferente, tensa, asustada. Papá, sé que es temprano, pero había hecho una pausa y podía escucharla luchando por no llorar. Damián perdió su trabajo el mes pasado. Habíamos estado tratando de arreglárnoslas, pero estamos atrasados con la hipoteca y... ¿Qué tan atrasados? Había preguntado yo inmediatamente, ya buscando mi chequera. ¿3 meses? Papá, odio preguntar, pero ¿podríamos quedarnos contigo un tiempo? ¿Solo hasta que Damián encuentre algo nuevo? El alivio en su voz cuando dije que sí había sido desgarrador. Mi niña, 32 años, y demasiado orgullosa para pedir ayuda hasta que no tuvo otra opción. Por supuesto que podía venir a casa, por supuesto que ayudaría. Pero incluso entonces, algo me había inquietado sobre la situación de Damián. Había trabajado para la misma empresa durante 8 años, había dicho Mariana. Buenas evaluaciones de los empleados. Los despidos habían sido repentinos, inesperados. Sin embargo, cuando le había pedido detalles a Mariana, sus respuestas fueron vagas. Damián manejaba las finanzas, explicó ella. Él estaba gestionando la búsqueda de empleo. Ella confiaba en que él lo resolvería. Debería haber presionado más. Debería haber hecho más preguntas. 3 días después habían llegado con un camión de mudanzas y demasiadas cajas para una estancia temporal. Mariana me había abrazado fuerte en la puerta, con lágrimas en los ojos, susurrando gracias una y otra vez. Pero Damián había sido diferente, más frío. Su apretón de manos firme pero breve.
sus ojos ya escaneando mi casa con una intensidad que debería haberme alarmado. «Lindo lugar, Ricardo», había dicho, caminando por mi sala como si la estuviera tasando. «Debe valer bastante en el mercado actual». En ese momento, lo atribuía a la curiosidad natural. Ahora me daba cuenta de que había estado calculando, evaluando, planeando. Durante su primera semana, había tratado de hacerlos sentir cómodos. Despejé espacio en el armario de invitados. Ajusté mis rutinas para acomodar a 3 personas en lugar de una. Mariana se había instalado fácilmente. Ella conocía la casa, conocía mis hábitos. Pero Damián había hecho preguntas interminables sobre mi horario de vigilancia vecinal, sobre qué vecinos estaban en casa durante el día, sobre mis hábitos bancarios, mis rutinas de compras, si guardaba efectivo en la casa. Todas preguntas perfectamente inocentes de alguien tratando de adaptarse a una nueva situación de vida, excepto que no eran inocentes en absoluto. Recordé la mañana en que se ofreció a llevarme al banco. «Para ahorrarte el viaje», había dicho, «necesito actualizar mi dirección con la oficina de desempleo de todos modos». Pero en el banco se había quedado cerca de la ventanilla del cajero. Observando mientras yo hacía mi depósito, hizo preguntas casuales sobre mis tipos de cuenta, mi caja de seguridad, señales de alerta que había ignorado porque quería confiar en el esposo de mi hija. Porque Mariana lo amaba, y yo amaba a Mariana. El juego debería haber sido obvio también. El teléfono de Damián sonaba constantemente, llamadas que siempre tomaba en privado, saliendo afuera o a otra habitación. Había afirmado que eran posibles empleadores, contactos de redes laborales, pero yo había notado cómo cambiaba su estado de ánimo después de estas llamadas. La tensión en sus hombros, la forma en que caminaba de un lado a otro después. En el correo, estados financieros dirigidos a Damián habían estado llegando a mi casa durante 2 semanas. Compañías de tarjetas de crédito, agencias de cobro. Había asumido que solo estaban actualizando su dirección después de la pérdida de su empleo. Ahora entendía que eran avisos de cobro, demandas finales, amenazas. Mariana no sabía nada de esto. Ella confiaba en Damián completamente. Tomaba sus explicaciones al pie de la letra. Cuando él dijo que estaba manejando sus finanzas, ella le creyó. Cuando él dijo que el mercado laboral era difícil pero tenía perspectivas, ella lo apoyó. Ella no tenía idea de que su esposo se estaba ahogando en deudas de juego. No tenía ni idea de que su hogar de la infancia estaba siendo vigilado como un objetivo. Mi confiada y amorosa hija estaba siendo utilizada como la coartada perfecta para el robo. El pensamiento me trajo de vuelta al momento presente, a mi dormitorio oscuro y al peso de la confesión grabada de Damián en mi teléfono. En 12 horas, planeaba robarme. En 36 horas, planeaba desaparecer con Mariana, arrastrándola a su red de deudas y engaños. Pero había cometido un error de cálculo catastrófico. Había asumido que yo era solo un anciano solitario, agradecido por la compañía y fácil de engañar. No estaba solo. Yo era cuidadoso, era observador, y tenía 30 años de experiencia tratando con personas que pensaban que eran más inteligentes que los demás. Damián quería robarme mañana por la noche. Bien, que lo intente. Pero estaba a punto de aprender que algunos viejos muerden. Me desperté a las 6:30, igual que siempre. La grabación en mi teléfono se sentía como evidencia de una pesadilla, pero la marca de tiempo probaba lo contrario. 12:47 de la madrugada, la voz de Damián clara como la luz del día, planeando robarme esta noche. Abajo, encendí la cafetera y comencé mi rutina habitual de desayuno. Huevos, tostadas, jugo de naranja, todo precisamente como había sido durante las últimas 3 semanas. Cuando Mariana apareció en su bata, bostezando y agradecida, sonreí cálidamente. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?» Como un bebé. «Gracias de nuevo por dejarnos quedar aquí, papá». Damián apareció 20 minutos después, con el cabello aún húmedo de la ducha. Parecía descansado, confiado, un hombre con un plan. «Hermosa mañana», dijo, acomodándose en su silla. «¿Qué planes tienen todos para hoy?» Dejé su café con cuidado. «Oh, lo habitual. Podría hacer algunos mandados más tarde». Los ojos de Damián se agudizaron ligeramente. «¿Qué tipo de mandados?» «Solo cosas sueltas.
La ferretería. Tal vez el banco. Observé su reacción. Un pequeño músculo se contrajo cerca de su ojo izquierdo. Nada emocionante. ¿El banco? Damián se inclinó hacia adelante. ¿Todo bien financieramente? Mariana se rió. Papá siempre ha sido paranoico con revisar sus cuentas en persona. Viejos hábitos. No paranoico. Corregí suavemente. Cuidadoso. No se puede ser demasiado cuidadoso en estos días. Damián asintió con demasiado entusiasmo. Absolutamente correcto. Robo de identidad. Estafas en línea. Es una selva allá afuera para alguien de su edad. Alguien de mi edad. Allí estaba de nuevo. Ese desprecio casual, envuelto en falsa preocupación. Hablando de cuidado, continuó Damián. He estado pensando en la seguridad de su hogar. Este vecindario parece bastante tranquilo, pero nunca se sabe. Es perfectamente seguro, intervino Mariana. Papá ha vivido aquí 15 años sin problemas, pero Damián no estaba escuchando a su esposa. Su atención permaneció fija en mí. Aún así, un hombre viviendo solo, ¿cosas valiosas en la casa? Vale la pena estar preparado. Mencionaste esa caja fuerte arriba. ¿Es ahí donde guardas los documentos importantes? Tomé un sorbo lento de café, considerando mi respuesta. Algunas cosas, sí. ¿Qué hay del efectivo? Quiero decir, si los bancos cayeran o pasara algo, es inteligente tener fondos de emergencia disponibles fácilmente. La audacia era impresionante. Estaba sentado en mi mesa de desayuno, comiendo la comida que yo había preparado, pidiéndome que hiciera un inventario de mis activos para su conveniencia. Tengo lo que necesito, dije simplemente. Damián intentó un enfoque diferente. Mencionaste tener el sueño pesado la semana pasada. Eso es bueno. Me preocupo por las personas mayores que no pueden descansar adecuadamente. Yo no había mencionado tal cosa. Pero asentí de todos modos. Oh sí. Una vez que me duermo, estoy muerto para el mundo. Especialmente últimamente. He estado tan cansado por las tardes. Eso es normal a su edad, dijo Damián. Su cuerpo necesita más descanso. Mariana le lanzó una mirada. Damián, eso es grosero. No. Tiene razón, dije rápidamente. Usualmente tomo algo para ayudarme a noquearme hasta la mañana. La postura de Damián se relajó notablemente. Perfecto. Que piense que estaré inconsciente e indefenso esta noche. Bueno, debería dejar que ustedes planeen su día, dije, levantándome para recoger los platos. Probablemente me acueste temprano esta noche. Toda esta actividad familiar me tiene más cansado de lo habitual. Eso suena perfecto, papá, dijo Mariana. Te mereces descansar. Damián ayudó a llevar los platos a la cocina, y lo atrapé mirando hacia las escaleras, hacia mi dormitorio, calculando, planeando. ¿Sabes?, dijo casualmente. Podría quedarme despierto hasta tarde esta noche. Ver algo de televisión en la sala. Soy un poco noctámbulo. Por supuesto que lo era. Sonreí y asentí. Siéntete como en casa. El control remoto está en la mesa de centro. Después del desayuno, Damián anunció que necesitaba hacer algunas llamadas sobre perspectivas de trabajo. Mariana decidió organizar sus pertenencias en la habitación de huéspedes. Tenía mi ventana de oportunidad. Creo que haré esos mandados ahora, les dije. Ustedes dos disfruten de un tiempo tranquilo juntos. Mientras salía del camino de entrada, vi a Damián observando desde la ventana de arriba. No la ventana de la habitación de huéspedes, la ventana de mi dormitorio. Mis manos se apretaron en el volante. Esta noche no podía llegar lo suficientemente pronto. La ferretería fue mi primera parada. Necesitaba suministros, pero más importante, necesitaba pensar en cada detalle de lo que venía. Damián había dejado sus intenciones muy claras en el desayuno. Esta noche, mientras yo supuestamente dormía profundamente con la ayuda de la medicación, él planeaba entrar en mi dormitorio, localizar la llave que había visto hace semanas y abrir mi caja fuerte. Simple, limpio. El crimen perfecto contra un anciano confiado. Excepto que la llave ya no estaba allí. La había movido a las 5 de esta mañana después de estar despierto desde la llamada telefónica de Damián. La pequeña llave de latón ahora estaba segura en el cajón de cosas varias de mi cocina, enterrada bajo bandas elásticas y ataduras de alambre.
Damián podría buscar en la cómoda de mi dormitorio hasta que le sangraran los dedos. No encontraría nada, pero eso no era suficiente. Lo quería atrapado con las manos en la masa, humillado, expuesto por exactamente lo que era. Quería evidencia tan clara que incluso Mariana no pudiera negar la verdadera naturaleza de su esposo. En el pasillo de artículos para fiestas de la ferretería, encontré lo que necesitaba. Un pequeño cañón de confeti, del tipo usado para fiestas de revelación de género, con resorte, diseñado para crear el máximo desorden con el mínimo esfuerzo. Perfecto. También tomé una bolsa de purpurina ultra fina, del tipo que se pega a todo y nunca se quita del todo. Plateada y dorada, porque si Damián quería ser un ladrón, debía lucir como tal. De vuelta en casa, encontré la casa vacía. Una nota de Mariana en la encimera de la cocina. Fuimos de compras al supermercado con Damián. Volvemos a las 2 de la tarde. Te quiero. Tiempo perfecto. Tenía 3 horas. En mi taller del sótano, desmantelé cuidadosamente el cañón de confeti. El mecanismo era hermosamente simple, un émbolo con resorte que se dispararía cuando se aplicara suficiente presión. Reemplacé el inofensivo confeti de papel con mi mezcla de purpurina, agregando lo suficiente para cubrir a alguien completamente sin causar lesiones. La parte complicada fue la calibración. Necesitaba que el dispositivo se activara cuando Damián abriera el cajón de mi cómoda y metiera la mano, pero no por un contacto casual. Después de varias pruebas con una cuchara de madera, encontré la sensibilidad adecuada. La instalación requería precisión. Coloqué el cañón modificado dentro del cajón de mi cómoda, posicionándolo de modo que el gatillo se activara cuando alguien alcanzara la parte trasera, exactamente donde había estado escondida la llave. Para cualquiera que mirara dentro, parecería el contenido normal de un cajón. Algunas fotos viejas, algunos botones, artículos misceláneos, pero al meter la mano con propósito, buscar con intención y sorpresa, probé la configuración 3 veces, usando una regla para simular el movimiento de búsqueda de Damián. Cada prueba se disparó perfectamente, enviando una nube de purpurina exactamente donde estarían la cara y las manos de un intruso. El dispositivo se reiniciaba fácilmente, listo para su actuación real. Luego vino el engaño de la colocación de la llave. Posicioné una llave falsa a plena vista cerca del frente del cajón. Una vieja llave de equipaje que se veía lo suficientemente similar como para engañar a alguien con prisa. Damián la vería de inmediato, la alcanzaría con confianza y activaría mi sorpresa. La belleza estaba en la psicología. Damián esperaba sigilo, silencio, éxito. Había presupuestado un robo rápido y silencioso. No había planeado una explosión de purpurina que lo marcaría tan claramente como un paquete de tinte marca a los ladrones de bancos. Para la 1:45 de la tarde, todo estaba en su lugar. El cajón parecía inocente y normal. La trampa estaba armada y lista. Damián entraría a mi dormitorio esta noche, esperando encontrar una víctima indefensa. En cambio, encontraría justicia de 24 quilates. Escuché puertas de auto cerrarse en el camino de entrada. Mariana y Damián regresando de su viaje de compras, probablemente sintiéndose domésticos y normales. Damián no tenía idea de que la escena de su crimen se había convertido en una trampa. Cerré el cajón de la cómoda suavemente y me dirigí abajo para saludarlos, luciendo mi mejor sonrisa de abuelo. Esta noche iba a ser muy interesante. Necesito salir para un mandado rápido, anuncié después del almuerzo. No tardaré mucho. Mariana levantó la vista de desempacar las compras. ¿Necesitas ayuda con algo, papá? Solo voy a recoger algo en la tienda de electrónica. Ustedes dos relájense. Ya han hecho suficientes compras por un día. Damián apenas levantó la vista de su teléfono, pero capté el destello de interés en sus ojos. El anciano haciendo mandado solo, dejando la casa sin vigilancia, probablemente confirmando su mapa mental de mi rutina. El empleado de la tienda era un joven servicial llamado Marcos, que no parpadeó cuando le expliqué que quería una cámara de seguridad para mi dormitorio. ¿Muchos robos en su área?, preguntó. Algo así. Necesito algo pequeño, con buena visión nocturna, y necesita ser inalámbrica. Marcos me mostró varias opciones.
Me decidí por un modelo compacto que se conectaba a mi teléfono inteligente, con detección de movimiento y 8 horas de duración de batería. La cámara era más pequeña que una baraja de cartas y venía con opciones de montaje magnético. «Querrá probar la ubicación», aconsejó Marcos. «La aplicación le permite ver exactamente lo que ve la cámara en tiempo real». Perfecto. Pagué en efectivo y conduje a casa, con la cámara sentada en su caja a mi lado como un arma secreta. De vuelta en casa, encontré a Damián y Mariana viendo televisión en la sala. Se veían cómodos, domésticos, como una pareja normal quedándose con el padre de Mariana, no ladrones preparándose para un atraco. «Solo voy a descansar unos minutos», les dije, dirigiéndome arriba. Todo este ir y venir me tiene agotado. En mi dormitorio, cerré la puerta y me puse a trabajar. La cámara necesitaba capturar el acercamiento de Damián a la cómoda, su reacción al abrir el cajón y la explosión de purpurina que seguiría, pero también necesitaba permanecer completamente oculta. Probé varias posiciones usando la aplicación del teléfono inteligente. Encima de mi estantería, el ángulo era incorrecto. Detrás de mi lámpara, demasiado obvio. Finalmente, encontré el lugar perfecto, acurrucada entre libros en mi mesita de noche, en ángulo para capturar tanto la cómoda como el centro de la habitación. El montaje magnético se sostuvo perfectamente, y la carcasa negra de la cámara se mezclaba con los lomos de los libros. A menos que alguien estuviera buscando específicamente equipo de vigilancia, era invisible. Pasé 20 minutos ajustando el ángulo a través de la aplicación, asegurando una cobertura óptima. La detección de movimiento era lo suficientemente sensible como para activarse cuando alguien entrara en la habitación, pero no tan sensible como para que el asentamiento normal o el ruido exterior activaran grabaciones falsas. La duración de la batería era crucial. La cámara necesitaba durar desde ahora hasta que Damián hiciera su movimiento, potencialmente de 8 a 10 horas. La cambié al modo activado por movimiento para conservar energía. Luego probé la capacidad de visión nocturna apagando las luces. La imagen infrarroja era cristalina. La cara de Damián sería perfectamente visible cuando activara mi trampa. También probé la función de grabación, asegurándome de que el audio fuera lo suficientemente claro para capturar cualquier palabra que Damián pudiera decir durante su crimen. Si decía algo incriminatorio, y las personas desesperadas a menudo hablan solas, tendría esa evidencia también. La configuración era elegante en su simplicidad. Damián entraría a mi habitación esperando oscuridad y silencio. En cambio, sería filmado desde el momento en que cruzara el umbral. La cámara capturaría su búsqueda, su descubrimiento de la llave falsa, su mano alcanzando el interior del cajón y la espectacular explosión de purpurina que seguía. Evidencia visual, evidencia de audio y evidencia física, todo en un hermoso paquete. Reposicioné algunos libros para camuflar mejor la cámara, luego retrocedí para admirar mi trabajo. Todo parecía normal. Inocente, solo el dormitorio de un anciano, listo para una noche de sueño tranquilo. Abajo podía escuchar a Mariana y Damián hablando en voz baja, planeando su noche sin duda. Damián probablemente estaba calculando las horas hasta que se abriera su ventana de robo. No tenía idea de que la ventana se había convertido en una puerta trampa. Revisé mi teléfono una última vez. La transmisión de la cámara era clara. La función de grabación activa. La batería mostrando carga completa. Todo estaba listo. Esta noche, Damián finalmente mostraría sus verdaderos colores. Y gracias a la tecnología moderna, cada momento se preservaría en detalle de alta definición. Que comiencen los juegos. La cena transcurrió pacíficamente, con Mariana charlando sobre los cambios en el vecindario y Damián revisando su teléfono con frecuencia. Interpreté mi papel a la perfección. El abuelo cansado, listo para acostarse temprano después de un día ajetreado. Para las 8 en punto, nos habíamos instalado en la sala. Mariana se acurrucó con un libro mientras yo reclamaba mi sillón habitual, haciendo un espectáculo de frotarme las sienes. «Día largo», murmuré. «Creo que me acostaré temprano esta noche». Damián levantó la vista de su teléfono de inmediato. En realidad, Ricardo esperaba que pudiéramos compartir un trago primero. Ya sabes, tiempo de unión entre suegro y yerno. La sugerencia salió de la nada, pero su tono era cuidadosamente casual.
Demasiado casual. Eso es dulce, dijo Mariana, sin levantar la vista de su libro. Deberían pasar más tiempo juntos. Estaba pensando en esa botella de whisky que vi en tu cocina, continuó Damián. De primera calidad, perfecto para una copa antes de dormir. Mantuve mi expresión neutral, pero internamente estaba fascinado. Damián había estado planeando esta conversación probablemente desde el desayuno. El momento, la sugerencia, la mención específica del whisky caro. Nada fue accidental. Aprecio el pensamiento, dije. Pero estoy tomando medicamentos que no se mezclan bien con el alcohol. La sonrisa de Damián se tensó casi imperceptiblemente. Vamos, un vaso pequeño no hará daño. Somos prácticamente familia. Realmente debería evitarlo por completo. Papá tiene razón, intervino Mariana. El médico fue muy específico sobre su medicación para la presión arterial, pero Damián no se rendía fácilmente. ¿Qué tal solo un brindis entonces? Un sorbo diminuto para celebrar. Hizo una pausa, buscando algo que celebrar. Por la familia. La persistencia era reveladora. Una persona normal habría aceptado mi primera negativa. Con gracia. Damián estaba presionando porque necesitaba que bebiera algo específico. Algo que asegurara que durmiera profundamente esta noche. Te diré qué, dijo, poniéndose de pie. Me serviré un vaso y podemos simplemente sentarnos y hablar. Sin presión para que bebas. Desapareció en la cocina antes de que pudiera objetar. Escuché puertas de gabinete abrirse con un tintineo de vidrio. Cuando regresó, llevaba 2 vasos, uno con líquido ámbar, uno vacío. Cambié de opinión, dijo, acomodándose de nuevo en el sofá. Te serví solo un chorrito. Para el brindis. Apenas una cucharadita. Extendió el segundo vaso. El whisky en el interior atrapó la luz de la lámpara, pareciendo bastante inocente, pero yo había investigado fraudes de seguros durante 30 años. Y la gente desesperada siempre se volvía descuidada. Damián, realmente no puedo. Un sorbo diminuto, insistió. Mariana, dile a tu padre que un sorbo no lo matará. Mariana miró entre nosotros, sintiendo una tensión que no podía identificar. Si papá dice que no, tal vez deberías respetar eso. La mandíbula de Damián se tensó. Solo por un momento, su máscara resbaló por completo. Vi frustración, cálculo y algo cercano al pánico parpadear a través de sus facciones. ¿Sabes qué? Dije, poniéndome de pie con cuidado. Estoy más cansado de lo que pensaba. Creo que tomaré una de esas pastillas para dormir y daré por terminada la noche. La postura de Damián cambió de inmediato. ¿Pastillas para dormir? ¿El médico las recetó el mes pasado? Cosa potente. Me noquea completamente. Estaré muerto para el mundo hasta la mañana. El alivio inundó el rostro de Damián. Eso suena perfecto. Necesitas descansar. Dulces sueños, papá, dijo Mariana besando mi mejilla. Nos vemos en la mañana. Hice una producción de subir las escaleras lentamente, haciendo una pausa para agarrar el pasamanos como un anciano luchando contra la fatiga. En la cima, me volví. No se queden despiertos demasiado tarde. Ustedes dos. Damián, sírvete lo que quieras en la cocina. Gracias, Ricardo. Que duermas bien. En mi dormitorio, pasé por los movimientos de prepararme para dormir, cambiarme de ropa, cepillarme los dientes, preparar la cama, pero también verifiqué 2 veces el posicionamiento de mi cámara y confirmé que la trampa de purpurina estaba lista. Apagué la luz de mi dormitorio y me acomodé en la cama completamente vestido, posicionándome donde podía ver el pasillo a través de mi puerta ligeramente abierta. Abajo, podía escuchar la televisión sonando suavemente, a Damián y Mariana hablando en voz baja. Luego los pasos de Mariana en las escaleras. La puerta de la habitación de huéspedes cerrándose. Damián se quedó abajo, esperando, probablemente mirando el reloj, calculando cuánto tiempo tomaría para que mi pastilla para dormir surtiera efecto completo. Revisé mi teléfono. 9:47 de la noche. La cámara mostraba mi dormitorio vacío en perfecto detalle de visión nocturna. La trampa estaba puesta. El escenario estaba preparado. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que mi yerno revelara su verdadera naturaleza. A las 2:43 de la madrugada, escuché el primer crujido en las escaleras.
Había estado acostado inmóvil durante horas, posicionado para poder ver el pasillo a través de mi puerta apenas abierta. Mi teléfono mostraba la transmisión de la cámara en tiempo real. Mi dormitorio vacío esperando en perfecta claridad de visión nocturna. Damián se movía como un ladrón profesional, evitando los puntos en las escaleras que gemían bajo peso. Había aprendido las peculiaridades de mi casa durante su residencia de 3 semanas, mapeando cada sonido que pudiera traicionar su presencia. La tabla del piso del pasillo fuera de mi habitación susurró bajo su peso. Luego silencio. Estaba escuchando, asegurándose de que su historia de la pastilla para dormir hubiera funcionado su magia. Controlé mi respiración, manteniéndola profunda y regular. La actuación de mi vida. Con el futuro de mi hija pendiendo de un hilo, la manija de mi puerta giró con lentitud glacial. La silueta de Damián apareció en la entrada, iluminada a contraluz por la tenue luz nocturna del pasillo. Se quedó congelado durante 30 segundos, observando mi forma supuestamente inconsciente. Satisfecho de que estaba profundamente sedado, se deslizó adentro. Damián se movía con confianza depredadora ahora, creyéndose invisible e intocable. Su ropa oscura lo hacía casi invisible, pero podía rastrear su movimiento por el sonido y las sombras cambiantes. Se acercó a mi cómoda con la certeza de un hombre que había planeado cada paso. 3 semanas de reconocimiento le habían enseñado exactamente dónde encontrar lo que necesitaba. La llave que abriría mi caja fuerte, mi seguridad, los ahorros de mi vida. Lo vi posicionarse directamente frente a la cómoda. Sus manos alcanzaron el segundo cajón, el que contenía mi llave escondida y su espectacular sorpresa. El cajón se deslizó suavemente. Por una fracción de segundo, la postura de Damián irradió triunfo. Había encontrado su objetivo. Metió la mano con confianza, los dedos buscando la llave de latón que resolvería todos sus problemas. Entonces mi bomba de confeti explotó. ¡Bum! El sonido fue magnífico, como un favor de fiesta cruzado con un pequeño cañón. Purpurina plateada y dorada estalló en una nube gloriosa, cubriendo a Damián de pies a cabeza en confeti brillante. La explosión resonó a través de la casa como disparos de celebración. Damián tropezó hacia atrás, maldiciendo violentamente mientras la purpurina se asentaba en su cabello, en su ropa, a través de su rostro conmocionado. Parecía haber sido atacado por una explosión de tienda de manualidades transformada en una bola de discoteca ambulante. ¡Qué demonios!, jadeó, cepillándose frenéticamente la purpurina que se aferraba a todo. Realicé mi despertar con precisión de premio de la academia, sentándome con confusión sobresaltada. ¿Qué diablos?, grité, alcanzando mi lámpara de noche. ¿Qué fue ese ruido? La luz inundó la habitación, revelando a Damián en toda su gloria brillante. Estaba congelado junto a mi cómoda, cubierto de pies a cabeza en confeti festivo, sosteniendo la llave falsa que había puesto como cebo. Damián, parpadeé con desconcierto teatral. ¿Qué estás haciendo en mi dormitorio? Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. La purpurina caía de su cabello como nieve navideña. Escuché un ruido, tartamudeó. Pensé que alguien podría estar entrando a robar. ¿Entrando a robar? Miré alrededor de mi habitación con aparente confusión. ¿Y terminaste brillando? Damián se miró a sí mismo, finalmente captando la magnitud completa de su transformación. Se parecía a un adorno navideño rechazado, con purpurina plateada y dorada aferrada a cada superficie de su cuerpo. Había algún tipo de trampa, dijo débilmente. ¿Trampa? Incliné la cabeza inocentemente. ¿En mi dormitorio? Desde el pasillo llegó el sonido de pies golpeando el piso. Mariana, despertada por la explosión, venía a investigar. Los ojos de Damián se abrieron con pánico. ¿Cómo explicas estar cubierto de suministros de manualidades mientras robas a tu suegro a las 3 de la mañana? Papá, ¿qué está pasando? La voz de Mariana llevaba preocupación y creciente alerta. Damián abrió la boca desesperadamente, pero no surgió ninguna explicación creíble. Estaba atrapado, literalmente con las manos en la masa, o más bien con las manos brillantes, en el acto de traicionar a nuestra familia. Me permití la sonrisa más pequeña mientras los pasos se acercaban por el pasillo. La justicia, resultó, era hermosamente brillante. «Papá, ¿estás bien?» Mariana apareció en la puerta,
atándose el cinturón de su bata con movimientos rápidos y preocupados. Luego se detuvo en seco, asimilando la escena ante ella. Yo sentado en la cama, aparentemente confundido y preocupado. Damián de pie junto a mi cajón de la cómoda abierto, cubierto de pies a cabeza en confeti brillante, como si hubiera sido sumergido en una tienda de manualidades. ¿Qué en el mundo? La voz de Mariana se quebró. «¿Damián? ¿Por qué estás? ¿Por qué pareces una decoración navideña?» La boca de Damián se abrió y cerró sin sonido. La purpurina se desprendía de su cabello con cada movimiento, asentándose en la alfombra de mi dormitorio como nieve festiva. «Hubo un ruido», dijo finalmente, con la voz tensa. «Vine a ver cómo estaba tu padre. A las 3 de la mañana». El tono de Mariana se agudizó. «Y terminaste cubierto de... ¿Qué es eso, purpurina?» «Algún tipo de dispositivo de seguridad», dijo Damián rápidamente, cepillando frenéticamente su ropa brillante. Se disparó cuando abrí el cajón. Los ojos de Mariana se movieron de Damián al cajón de la cómoda abierto. Luego a mí. «Papá, ¿tienes dispositivos de seguridad en tus muebles?» Mantuve mi expresión de confusión de anciano. «No que yo sepa, cariño». Estaba profundamente dormido hasta que esa explosión me despertó. Entonces, ¿por qué estabas en su cajón de la cómoda, Damián? La voz de Mariana llevaba un nuevo filo que nunca había escuchado antes. Protectora. Sospechosa. La historia de Damián comenzó a desmoronarse en tiempo real. Estaba buscando algo para ayudarte a dormir. Estabas dando vueltas, y pensé que Ricardo podría tener algunas ayudas adicionales para dormir. ¿Ayudas para dormir? Las cejas de Mariana se levantaron. En la cómoda de su dormitorio, pensé. Tal vez. Damián hizo un gesto débil hacia el cajón, enviando más purpurina en cascada al suelo. «Damián», dije suavemente, «mis medicamentos están en el botiquín del baño. Siempre han estado ahí». El silencio que siguió se sintió pesado con implicaciones. Mariana miró entre nosotros, su expresión cambiando de confusión a algo más duro. «Así que déjame entender esto», dijo lentamente. «Dejaste nuestra cama a las 3 de la mañana, entraste en el dormitorio de mi padre mientras dormía, y abriste su cajón privado de la cómoda, buscando medicina que sabías que no estaba allí. No es así. Entonces, ¿cómo es?» La voz de Mariana se elevó ligeramente, porque desde donde estoy parada, parece que mi esposo estaba revisando las pertenencias personales de mi padre en medio de la noche. La desesperación de Damián se hizo más visible. «Mariana, tienes que entender. Solo estaba tratando de ayudar». «¿Ayudar con qué?» «Exactamente». Intervine suavemente. «¿Qué esperabas encontrar en ese cajón?» Los ojos de Damián se movieron entre nosotros. La pregunta quedó en el aire como una acusación. Tragó saliva. Estaba confundido, desorientado. Pensé que escuché a alguien entrando a robar. «Entrando a robar», repitió Mariana llanamente. «Así que, ¿decidiste registrar los muebles del dormitorio de mi padre?» «No estaba registrando». «Entonces, ¿cómo llamas a abrir su cajón de la cómoda?» Las manos cubiertas de purpurina de Damián se cerraron en puños. «¿Por qué me estás interrogando así? Soy tu esposo». La ira defensiva en su voz pareció golpear a Mariana como un golpe físico. Ella dio un paso atrás, y vi algo cambiar en su expresión. Los últimos rastros de confianza comenzando a desmoronarse. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Eres mi esposo. Por eso te estoy pidiendo que expliques por qué estás parado en el dormitorio de mi padre a las 3 de la mañana, cubierto de suministros de manualidades, con tu mano en su cajón privado». Damián parecía atrapado, acorralado por el peso de sus propias explicaciones inverosímiles. La purpurina continuaba cayendo de su ropa como evidencia de su culpa. «Puedo explicar todo», dijo desesperadamente. «Entonces, por favor, hazlo». Mariana se cruzó de brazos. «Porque ahora mismo estoy muy confundida sobre lo que mi esposo estaba haciendo aquí». Observé el rostro de mi hija, y vi el momento exacto en que sus instintos protectores cambiaron de Damián a mí. El momento en que comenzó a ver la situación no como un malentendido, sino como una amenaza para su padre. Damián debió haberlo visto también, porque sus siguientes palabras salieron con un toque de pánico. «Mariana, tienes que confiar en mí», pero la confianza, una vez rota por purpurina y mentiras,
no se repara fácilmente. Los ojos de Mariana permanecieron fijos en Damián, y pude ver sus engranajes mentales girando, procesando, analizando, sacando conclusiones que su corazón no quería aceptar. Damián dijo lentamente: «Necesito que me digas la verdad, ahora mismo. ¿Qué estabas haciendo realmente en el dormitorio de mi padre?» Damián abrió la boca, pero supe que el momento había llegado. Mi hija merecía algo mejor que ver a su esposo tejer más mentiras. Ella merecía la verdad, sin importar cuánto doliera. «Mariana», dije suavemente, alcanzando mi teléfono en la mesita de noche, «hay algo que necesitas escuchar». El rostro de Damián se puso blanco debajo de la purpurina. «Ricardo». «No, ¿no qué?». La voz de Mariana se agudizó peligrosamente. «¿No qué, Damián?». Encontré la grabación de hace 2 noches y levanté mi teléfono. «Cariño, grabé algo anoche. Una conversación telefónica. Creo que deberías escucharla». «No», dijo Damián rápidamente. «Mariana, lo que sea que él cree que escuchó». «Guarda silencio», espetó Mariana, sin quitarme los ojos de encima. «Papá, reprodúcelo». Presioné reproducir. La voz de Damián llenó la habitación, clara y condenatoria. «Sí, soy yo. Todos están dormidos. El viejo definitivamente está forrado de dinero. Encontré estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, todo el asunto. Estamos hablando de dinero serio aquí». El rostro de Mariana se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron mientras escuchaba la voz de su esposo discutiendo mis finanzas con un extraño. Mañana por la noche, Mariana va a su reunión del club de lectura. Ella va todos los martes, de 7 a 9. Nos da el tiempo perfecto. «Detente», dijo Damián desesperadamente. «Mariana, puedo explicarlo». «Cállate». La voz de Mariana era mortalmente tranquila. «Solo cállate y déjame escuchar». La voz de Damián continuó desde el teléfono. «Ya tengo la llave de la caja fuerte. La tomé hoy temprano mientras cenaban. El viejo tonto guarda todo lo importante allí. Efectivo, joyas, probablemente más información bancaria». La mano de Mariana voló a su boca. Miraba a Damián como si estuviera viendo a un extraño. «Mira, sé que estás preocupado por el tiempo, pero mis deudas de juego no van a desaparecer. Esos tipos no son exactamente pacientes, si sabes a lo que me refiero». «Deudas de juego», susurró Mariana. «¿Qué deudas de juego?». La grabación continuó. «Ricardo es solo un viudo viejo y solitario, probablemente agradecido por la compañía. No tiene idea de lo que viene». Vi el rostro de mi hija desmoronarse mientras escuchaba el desprecio casual de su esposo hacia mí, su evaluación de mi vulnerabilidad, su frío cálculo de cómo explotar mi amabilidad. La belleza es que nunca sospechará de la familia. Incluso si se da cuenta de que falta algo, Mariana lo convencerá de que simplemente extravió las cosas. Ya sabes cómo se ponen los viejos con su memoria. Mariana hizo un sonido como si hubiera sido golpeada físicamente. La voz de su esposo discutiendo cómo usar su confianza para cubrir el robo a su padre. «Confía en mí. Para el jueves estaremos libres. Le diré a Mariana que obtuvimos una oferta de trabajo en otro estado, algo urgente. Nos habremos ido antes de que el viejo sepa que lo golpeó». Detuve la grabación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana miró a Damián, con lágrimas corriendo por su rostro. «Deudas de juego», susurró. «¿Ibas a robar a mi padre?». «Mariana, escúchame. Lo llamaste un viejo tonto y solitario». Su voz se quebró. «Ibas a robarle y luego desaparecer, llevándome contigo como tu coartada». Damián intentó dar un paso hacia ella, pero ella retrocedió como si él fuera peligroso. «¿Cuánto?», exigió ella. «¿Cuánto debes?». «No importa, ¿cuánto?». Los hombros de Damián se hundieron. 47,000. Las piernas de Mariana parecieron ceder. Se hundió contra el marco de la puerta, mirando al hombre con el que se había casado. «Me has estado mintiendo durante meses», dijo. «Sobre todo, la pérdida del trabajo, nuestras finanzas. ¿Por qué realmente necesitábamos quedarnos aquí? Estaba tratando de protegerte. ¿Planeando robar a mi padre?». La voz de Mariana se elevó a un grito. «¿Usándome como tu coartada mientras destruías al hombre que me crió?». Damián intentó un último enfoque desesperado. «Mariana, podemos resolver esto.
No. Mariana se enderezó y vi acero entrar en su columna vertebral. No, no podemos. Planeaste victimizar a mi padre. Lo insultaste. Ibas a dejarme creer que estaba perdiendo la memoria mientras le robabas. Ella miró a Damián con disgusto. Lárgate, Damián. Lárgate de la casa de mi padre. Ahora, por primera vez desde que lo conocía. Damián no tenía nada que decir. Damián se quedó allí otros 10 segundos, con la purpurina aún cayendo de su cabello como nieve empañada. Entonces algo en la expresión de Mariana, pura furia protectora, finalmente lo convenció de que su matrimonio había terminado. Esto no ha terminado, dijo, su voz volviéndose fea. La mitad de todo lo que poseemos es mío. Obtendré mi parte. ¿Te refieres a la mitad de nuestra deuda? La voz de Mariana estaba helada, porque eso es todo lo que tenemos, Damián. Deuda. Deuda de juego de la que yo no sabía nada. Pelearé contigo en la corte. ¿Con qué dinero? Mariana dio un paso más cerca de él, y me sentí orgulloso de ver que no estaba retrocediendo. Acabas de admitir que debes $47,000 a gente peligrosa. ¿Con qué exactamente vas a pelear contra mí? La valentía de Damián se desmoronó. Me miró con algo cercano al odio. Esto es tu culpa, viejo. La pusiste en mi contra. No, dijo Mariana firmemente. Tú hiciste eso tú mismo. Cuando decidiste planear un robo en lugar de pedir ayuda. Cuando insultaste a mi padre. Cuando me mentiste durante meses. Damián intentó un último enfoque desesperado. Mariana, estamos casados. Hicimos votos. Rompiste esos votos cuando planeaste cometer un delito grave contra mi familia. Mariana señaló hacia la puerta. Toma tus cosas y lárgate. Ahora. Vi a Damián darse cuenta de que su estafa realmente había terminado. No más manipulación. No más mentiras. No más hacerse la víctima. Mariana había escuchado sus propias palabras condenarlo. Salió de la habitación sin decir otra palabra, dejando un rastro de purpurina por mi casa como un rastro de evidencia. Pudimos escucharlo en la habitación de huéspedes, tirando ropa en bolsas con violencia amarga. Mariana se hundió en mi silla junto a la cama luciendo agotada. Papá, lo siento mucho, susurró. Lo traje a tu casa. Te puse en peligro. Cariño, no podrías haberlo sabido. Debería haber visto las señales, las llamadas telefónicas, la forma en que hacía preguntas sobre tu dinero. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Desde anteanoche. Escuché esa llamada telefónica y supe que tenía que protegernos a ambos. Mariana logró una sonrisa débil. La bomba de purpurina fue genial. Lo quería atrapado con las manos en la masa. O debería decir con las manos brillantes. Eso me ganó una risa genuina, incluso a través de sus lágrimas. Damián reapareció en la puerta con 2 bolsas empacadas apresuradamente, todavía brillando como un favor de fiesta derrotado. Damián, deja tu llave en la encimera de la cocina, dijo ella sin mirarlo. No me contactes. Mi abogado contactará al tuyo. Damián abrió la boca para discutir, y luego pareció darse cuenta de la inutilidad. Se alejó, y 1 minuto después escuchamos la puerta principal cerrarse de golpe. Mariana y yo nos sentamos en silencio por unos momentos, escuchando el auto de Damián arrancar y alejarse en la noche. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó Mariana en voz baja. Solo hasta que resuelva las cosas. Cariño, esta es tu casa por el tiempo que quieras. 3 meses después, estaba haciendo café cuando Mariana bajó las escaleras, vestida para su nuevo trabajo en la biblioteca. Había adoptado las rutinas matutinas con la misma precisión metódica que yo siempre había admirado. Buenos días, papá. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Como un bebé. Se sirvió café y se acomodó en la mesa de la cocina. ¿Algún arrepentimiento sobre la gran trampa de purpurina de marzo? Me reí entre dientes. Solo que no filmé su cara cuando explotó. El divorcio de Mariana se había finalizado hace 2 semanas. Damián no había impugnado nada. Difícil discutir la división de bienes cuando enfrentas posibles cargos criminales y $47,000 en deudas de juego. ¿La biblioteca está ocupada hoy?, pregunté. ¿La hora del cuento a las 10? ¿Luego ayudo a la señora Patterson a investigar su genealogía? Mariana sonrió. Me encanta estar allí. Tranquilo, pacífico,
lleno de gente que realmente aprecia los libros. Hizo una pausa en la puerta. Gracias, papá, por protegerme, por manejar todo tan elegantemente. Gracias por confiar en mí cuando más importaba. Después de que se fue, me senté en mi cocina, tomando café y leyendo el periódico. La casa se sentía tranquila de una manera que no lo había hecho durante meses. Sin tensión, sin mentiras, sin nadie calculando cómo explotar mi amabilidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mariana. Olvidé mencionar. La señora Ramírez preguntó si podrías ayudarla a instalar un sistema de seguridad. Aparentemente, se corrió la voz sobre tus métodos innovadores de protección del hogar. Me reí a carcajadas. Tal vez debería patentar el enfoque de la bomba de confeti para la seguridad del hogar. Afuera, la primavera se estaba asentando sobre nuestra tranquila ciudad. Mi vecindario permanecía tranquilo y seguro, tal como había sido antes de la breve invasión de Damián en nuestras vidas. A veces la justicia viene de los tribunales y la policía. A veces viene de confiar en tus instintos, poner trampas cuidadosas y dejar que las personas revelen sus verdaderas naturalezas. Y a veces, la justicia brilla. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.